invito, hermanos, a ir de nuevo a la primera carta de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 2. Y quiero comenzar leyendo el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El domingo pasado habíamos considerado especialmente el versículo 11, nuestra condición de extranjeros y peregrinos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que hemos sido hechos ciudadanos del cielo por medio de la fe en Jesucristo. Hay un himno antiguo también que dice: no puede el mundo ser mi hogar, ¿verdad? Porque tenemos nuestro lugar que fue a prepararnos el Señor. Esa es una esperanza que tenemos los hijos de Dios. Nosotros no vemos con temor, con angustia, con aflicción el tiempo de nuestra partida. Al contrario, a medida que vamos envejeciendo, y ni siquiera a veces hace falta eso, ¿verdad? Porque cuántas veces sucede que, como dice también a veces la palabra de Dios, de un hombre que dice: a la mitad de mis días, Señor, ¿verdad? Mirando su enfermedad y cómo el Señor le avisó que iba a morir. Y hay gente que es muy jóvenes, ¿verdad? Ayer, yo me enteraba de un jovencito de 21 años que falleció, ¿verdad? Y así. Pero el Hijo de Dios dice que por el perfecto amor de Dios, el temor de la muerte ya se alejó de él, ¿sí? Y así debemos vivir, hermanos. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos permanentes. Aquí no tenemos ciudad permanente, sino que hemos sido hechos ciudadanos del cielo. Bueno, también hablamos, en base a ese versículo, hablamos de la batalla que hay, y que por lo tanto tenemos que, dice, abstenernos de los deseos carnales, porque mientras estemos en esta condición física, humana, natural, hay batalla, y tenemos que abstenernos, dice, de esos deseos que batallan contra el alma. Con base a eso, hoy leemos este versículo 12 que nos dice cómo batallar, ¿sí? Cómo afrontar esa batalla. Es decir, cómo se desenvuelve esa batalla, cómo nosotros peleamos esa batalla, y es manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, dice aquí. Aquí en gentiles tenemos que entender los paganos o los que no creen en el Señor, ¿sí? Los que no están convertidos a Cristo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19, dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren, estamos como en tierra extraña, y nosotros no pertenecemos ya al mundo desde que el Señor nos hizo sus hijos y nos hizo ciudadanos del cielo, ciudadanos de su reino. Y entonces, si nosotros fuéramos todavía del mundo, dice aquí, el mundo nos amaría.
pero como no somos del mundo, entonces por eso es que sentimos el aborrecimiento. Y además en su oración al Padre, en Juan 17, 15 y 16, Jesucristo oraba de esta manera. Decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No solamente somos extranjeros, sino que además los ciudadanos que sí son de este mundo no nos tienen precisamente aprecio. ¿Por qué? Y porque aborrecen a nuestro Rey y Señor. Entonces Jesús ora pidiendo al Padre, no te pido, dice, que les quites del mundo, sino que les guardes del mal. No que les quites del mundo. Ya que vivimos en el mundo, Pedro dice en el versículo principal que hemos leído, en el versículo que leímos al principio, dice, entre los gentiles. Entre los gentiles. Nunca la palabra del Señor nos recomienda o nos manda no relacionarnos con los incrédulos. La palabra de Dios no nos manda que no tengamos relación con los incrédulos. Porque eso, por un lado, no sería posible. Podemos imaginarnos la figura de un extranjero que viene a una tierra extraña y necesita relacionarse, ¿verdad? Necesita relacionarse con las autoridades, con todos, por más que intente un cierto aislamiento como hay, pero no puede mantenerse completamente aislado, necesita relacionarse. Y segundo, porque precisamente nuestro Señor nos manda vivir aquí, no solamente como extranjeros, sino como sus embajadores. Vayan por todo el mundo, dice en Mateo capítulo 28. Vayan por todo el mundo y enséñenles, dice. ¿Y cómo vamos a hacer eso si es que nos aislamos? Tenemos que estar. En 2 Corintios también, capítulo 5, versículo 20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Y no podemos cumplir esa comisión si no nos relacionamos. Estamos en el mundo y tenemos que relacionarnos. Por eso yo subrayo y repito esto que dice aquí: vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Entre ellos estamos, entre los incrédulos, entre los paganos. Si fuera que no vamos a juntarnos para nada los que practican toda clase de inmoralidad, toda clase de pecados en este mundo, dice el Señor que sería necesario salir del mundo. Les invito a ir a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Es muy interesante la manera en que el Señor nos muestra en cuanto a la separación. Y es de esta manera. 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en este caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice el Señor. Entonces vemos que aquí la instrucción
no es no juntarnos absolutamente con los incrédulos, con los pecadores de este mundo, dice, porque si fuese así, entonces tienen que salir del mundo, dice. ¿Sí? Pero el Señor nos dejó en este mundo precisamente con una misión. Nosotros podemos estudiar, por ejemplo, el estudiante puede tener un grupo de estudio, por ejemplo, con incrédulos. Puede trabajar un creyente con incrédulos. Podemos participar en un almuerzo con incrédulos. Claro, claro que sí. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Manteniendo, dice, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, dice el Señor. Y hay ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 27, dice así, 1 Corintios 10, 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Tenemos también en los evangelios, por ejemplo en Lucas capítulo 5, versículo 29 y siguiente, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, esto es a Jesús. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los publicanos eran, ustedes saben, los pecadores más aborrecidos en la sociedad de los judíos. Eran traidores para ellos, traidores a su patria, al servicio del opresor romano. Y dice el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que sí es necesario, y eso es lo que estamos analizando del versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 2, es, reitero una vez más, mantener entre ellos nuestra buena manera de vivir. Ser luz y sal, dice en el Evangelio de Mateo. La luz tiene que alumbrar, la sal tiene que salar, ¿verdad? Esa es su función. Quiere decir esto que nos guardemos del pecado. Nosotros no estamos autorizados, no tenemos permiso a ir y participar con ellos, ser iguales con ellos en el pecado. En todo pecado, inmoralidad y bueno, toda forma de desobediencia a la voluntad de Dios. Si vamos, tenemos que ir para hacer luz, no para hacer tinieblas con ellos. Hay una instrucción muy, muy interesante que el Señor le da a Jeremías, en Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Sí? Jeremías 15, 19 le dice el Señor a su profeta, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Ellos son los que tienen que convertirse a vos, le dice. No vos a ellos. ¿Para qué nosotros estamos? ¿Para qué el Señor nos dejó en el mundo? Entre gentiles, entre incrédulos, entre paganos. ¿Sí? No para que nosotros nos amoldemos a ellos. No para que nosotros seamos como ellos. O claramente como dice la palabra de Dios. No para que vos te conviertas a ellos. Ellos son los que se tienen que convertir a vos, dice el Señor. Estar en el mundo, pero no tener parte, no ser partícipe de sus pecados. Esto no es algo fácil, por supuesto.
no involucrarnos en el pecado estando en el mundo es sumamente difícil. Y yo quiero mencionar dos razones por las que es difícil. Una de ellas estuvimos viendo el domingo pasado. Son nuestros propios deseos carnales. Nuestros propios deseos carnales. No es que tenemos que decir, no, y el diablo, Satanás me tentó. No hay necesidad, perdón, de eso, porque son nuestros propios malos deseos. Nuestros propios malos deseos los que batallan contra el alma y los que se oponen al espíritu. Y lo segundo es que, porque estamos rodeados de compañía de pecadores. Para salir a una batalla espiritual, el soldado de Cristo tiene que vestir, según dice en Efesios capítulo 6, toda la armadura de Dios. Tenemos que salir vestidos, provistos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra fuerzas espirituales, contra fuerzas naturales, sino contra huestes espirituales, dice. Huestes espirituales de maldad. Y el mundo entero, dice en Primera de Juan, está bajo el maligno. Así que nosotros no podemos esperar que el mundo nos facilite las cosas o que nos apruebe cuando vivimos con el propósito de obedecer al Señor en todas las cosas. Hay una palabra también parecida a esto que dice aquí en el versículo 12, dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dice, ahí habla de para que glorifiquen a Dios, al considerar vuestras buenas obras, dice, este versículo que ya leímos. Algo parecido dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Para que vean vuestras buenas obras. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? El mundo, cuando ve así nuestras buenas obras, ve que estamos obedeciendo al Señor, ¿eso ellos dan gloria a Dios o no? ¿Qué les parece? Dicen así, qué bueno que este cristiano obedece al Señor. Gloria a Dios. Ustedes suelen escuchar que dicen así los inconversos. No, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dios tiene ese propósito, ¿verdad? Y ellos van a hacer eso, ¿sí? Quieran o no van a hacer. Porque el glorificar a Dios, hermanos, no consiste solamente en decir gloria a Dios. No, es eso el glorificar a Dios. Uno puede glorificar a Dios también. Hay un pasaje que yo no voy a leer ahora, pero les recuerdo nomás cuando Acán se robó aquel manto babilónico y todas esas cosas, llevó el anatema a su tienda y le hizo caer en desgracia al pueblo de Israel. Cuando se le intimó a decir la verdad, se le dijo: da gloria a Dios y confesá tu pecado. ¿Sí? Eso también es dar gloria a Dios, hermanos. Se da gloria a Dios cuando se reconoce, ¿sí? Y un día, más tarde o más temprano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Algunos, aunque no hayan querido, o muchos seguramente, ¿verdad? Muchos, aunque no hayan querido nunca en su vida darle gloria a Dios, van a hacer. Entonces, aquí dice, y ahora voy a eso, dice en el texto de Primera de Pedro, dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dos cosas otra vez ahí. Muchas veces, y hoy por hoy más y más, cada vez más, el que quiere cumplir la voluntad de Dios es considerado un malhechor.
el que predica la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios con rectitud, el que enseña contra conductas pecaminosas, hoy por hoy en muchas partes ya está expuesto a ser acusado por las leyes, por lo que dictan las leyes completamente inmorales que promulgan los hombres, ¿sí? Que sancionan los hombres. Y si no hay leyes, igual nomás, ¿verdad? Hay como una condena así social, como una condena que hay un muy fuerte trabajo, una fuerte operación para eso en los medios de comunicación. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros, ya no se puede decir a lo malo, malo, ¿sí? Y a lo bueno, bueno, ¿sí? Porque caen con todo al que sí, porque es homofóbico, porque es intolerante, etcétera, etcétera, ¿sí? El cristiano que enarbola la palabra de Dios y que llama pecado al pecado, ¿sí? Recibe toda esa suerte de vituperio de parte del mundo. Entonces murmuran de nosotros como de malhechores, como de malhechores. ¿Cuándo es que van a glorificar a Dios? Dice aquí, en el día de la visitación. Eso de la visitación, ¿qué es? ¿Cuándo es que va a ser esto? La palabra visitación, ¿sí? Visitación, que aquí yo, como suelo hacer y algunas veces comparto con ustedes, recurro a un material, a un diccionario bíblico, ¿sí? Y la palabra que aquí se traduce visitación es, en el idioma hebreo, es episcopeo, que quiere decir inspección o superintendencia. El día de la visitación, hermanos, es el día de la inspección. El día que, como hacían, para poner un ejemplo, los reyes en la antigüedad y los reyes, los soberanos, ¿sí? Tenían sus sátrapas, sus lugartenientes, podemos decir así, sus comisarios a lo largo y ancho de su territorio. Y dejaban a su cargo, a cargo de esa persona a quien ellos comisionaban, dejaban el control de esa área. Algo así como era Pilato, por ejemplo, o como eran Daniel y sus amigos también. Pero el soberano, llegado a un cierto tiempo, hacía sus visitas de inspección, ¿sí? Él o por sí o por medio de otra persona hacía sus visitas de inspección, ¿sí? Ese es el tiempo de juzgar el trabajo que se estaba haciendo. Esa es la idea, hermanos, del día de la visitación, ¿sí? Hay un día de control, de evaluación, de superintendencia, ¿sí? De inspección que Dios va a hacer sobre todas sus criaturas, ¿sí? Un día el Señor va a venir y un día el Señor va a juzgar todo lo que el hombre hizo. Y ese día, aquel hombre que escuchó la palabra del Señor, que recibió, y en la medida que recibió, aunque haya sido en su conciencia únicamente, el conocimiento de las leyes de Dios, ¿sí? Ya sea escrita en el papel ahora, ¿verdad? Antes en las tablas, ¿verdad? O escrita en sus corazones, en su conciencia, el hombre va a ser juzgado por sobre todo eso, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios dice en la carta a los hebreos que todos los hombres morimos y después es el juicio. También dice, de muchas maneras, dice que el juicio de Dios comienza por la casa del Señor, ¿sí? Por los hijos de Dios. Y dice ahí que si los justos con dificultad se salvan, dice, imagínense cuál va a ser el fin de los incrédulos, de los injustos, de los pecadores.
Hermanos, ese es el día de la visitación. El día que Dios va a juzgar la obra de cada uno. Y ese día todos van a dar gloria a Dios. Toda rodilla se doblará y todo... no es que van a estar conformes, no quiere decir que van a estar conformes y que van a estar contentos. Pero todos vamos a tener que reconocer y todos van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y que Él es el dueño absoluto de la verdad y el soberano. El que viene con su galardón para dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, la conducta del Hijo de Dios tiene que distinguirse para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Tenemos este mandato. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que quiere el Señor. Y en el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida. Tomados de la palabra del Señor. Nosotros no podemos ir desarmados a esa batalla que tenemos. Lo más probable es que no por tener una conducta recta nosotros vamos a ser aprobados por el mundo. Eso es lo que estuvimos diciendo hace un momento. Pero un día sí van a ser cuando se enfrenten al Señor en el día de la visitación. Hoy nosotros somos bienaventurados si los hombres nos aborrecen, si nos apartan por causa del nombre de Cristo. Eso está en las bienaventuranzas, allá en el Evangelio de Mateo, pero yo quiero leer ahora lo que dice aquí en el capítulo 4, en Primera de Pedro, versículos 14 hasta el 16, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Que así sea, hermanos, y animémonos, porque el mundo, lejos de en este tiempo final que estamos viviendo, no se va a convertir a Cristo de ninguna manera. Se va a levantar contra Cristo. Así como ya hoy por hoy vemos que muchos anticristos ya están saliendo y levantándose. Por todas partes les vemos, les escuchamos, que se oponen ferozmente contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, el Dios verdadero. Y por lo tanto, nosotros vamos a ser aborrecidos, pero dice el Señor que tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir. Conviértanse ellos a ti, sí, y no nosotros a ellos, dice el Señor. Vamos a terminar esta parte y hoy, así como ya hemos estado recordando en esta reunión, tenemos el memorial de la cena del Señor y están invitados a participar.